En el principio, no existía el tiempo como lo conocemos. No había pasado ni futuro, solo una inmensidad oscura y vacía. Los textos antiguos nos hablan de la acción, la luz separada de las tinieblas, y los océanos de la tierra. Pero la verdadera historia, la que nos concierne, comienza cuando la creación se detiene y la arcilla espera. Los árboles ya dan fruto, las aguas están pobladas de peces, y los cielos surcados por aves. Es el día sexto de la creación, según el relato. El Creador ha poblado la tierra con criaturas vivientes, cada una según su especie. Pero ninguna de ellas porta su imagen, ninguna es capaz de un diálogo consciente con el orden impuesto. Aún es barro, una estatua hermosa y vacía. Es en este contexto de culminación cósmica donde surge la gran pregunta: ¿para qué la conciencia? ¿Para qué un ser con dominio? La respuesta se encuentra en un simple acto, un suspiro. Y el Creador sopló en su nariz aliento de vida. El hombre de barro se convierte en un alma viviente. Los textos lo llaman Adán, que en hebreo significa simplemente tierra roja o humanidad. Nació en el instante cero, sin infancia, sin historia previa. Su primer parpadeo fue ver el mundo ya completo, sin sombra ni defecto. Su crisis inicial no es de conflicto, sino de identidad y función. ¿Quién soy? ¿Y qué debo hacer? Él es el primer hombre, el primero con libre albedrío, y su primer logro es la propia existencia y la visión sin prejuicios del paraíso. Adán es colocado en el huerto de Edén, un lugar de delicia y abundancia. Este es su primer hogar, su territorio asignado. Su contexto es mítico, posicionado en la confluencia de la geografía conocida y lo divino. El Creador le otorga su primera comisión: labrarlo y guardarlo. No es un huésped pasivo, sino un jardinero, un custodio. El logro más grande de Adán en esta etapa es la nomenclatura. Los animales son llevados ante él. Este acto, el de nombrar, no es simple vocabulario, sino la manifestación de la autoridad. Es el primer acto de ciencia, el primer intento de clasificación y dominio intelectual sobre la creación. En el centro de la perfección se encuentra la prueba. La ley es simple, la primera y única prohibición moral: de todo árbol del huerto podrás comer libremente, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el conflicto primario de Adán, no contra una fuerza externa, sino contra el límite impuesto. La obediencia garantiza la permanencia en el Edén, y por ende, la inmortalidad. El fruto no es tóxico, es informativo. Comerlo es acceder a una dualidad que el Creador, en su bondad, reservó para sí. Es la primera crisis potencial, la crisis del conocimiento versus la ignorancia feliz. A pesar de su dominio y su tarea, Adán experimenta la primera gran carencia humana: la soledad. Él ha nombrado a todas las parejas animales, reconociendo la necesidad de la dualidad, pero él mismo permanece solo. El Creador observa esta falta de correspondencia. No es bueno que el hombre esté solo. Adán despierta, y su transformación no es solo física, sino emocional. Al verla, su reacción es de reconocimiento instintivo, de pertenencia. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llama varona, pues del varón fue tomada. Con la llegada de la mujer, el Edén se completa. El hombre está ahora listo para enfrentar su destino, con un testigo y un cómplice. La pareja está unida en la inocencia total. Están desnudos, y no se avergüenzan. Pero la inocencia es frágil, ahora que hay dos almas vivientes en el huerto. La ley del límite ya no es una simple advertencia, sino una doble tentación. Y en las profundidades del Edén, algo observa, algo antiguo, astuto y con escamas. El paraíso era un lugar sin dudas. La verdad era inmutable, la felicidad absoluta. Pero la existencia de la ley, la única regla, engendró la posibilidad de su quiebre. En el Edén, la gran batalla no se peleó con espadas, sino con palabras, y en el silencio de la tarde, la armonía perfecta encontró su primer disonancia. Según el relato, en el mundo sin mal, la serpiente era simplemente la más astuta de todas las criaturas que el Creador había hecho.
No es presentada inicialmente como una entidad maligna, sino como la encarnación de la sutileza y la interrogación. Su objetivo, desestabilizar la ley del límite a través de la duda. Así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. La serpiente ataca la premisa misma de la abundancia del Edén, manipulando la prohibición. La primera gran amenaza a la humanidad no fue física, sino filosófica. El desafío de la serpiente obliga a Eva a defender la ley, pero al hacerlo, la magnifica, añadiendo una prohibición que no existía, ni lo tocarán, para que no mueran. La ley, al ser exagerada, se vuelve frágil. La serpiente aprovecha la oportunidad, pasando del cuestionamiento a la acusación directa. No morirán en absoluto. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Este es el conflicto central. La serpiente no ofrece placer, ofrece divinidad robada y conocimiento prohibido. La promesa de ser como Dios es el anzuelo. Eva se enfrenta a la primera gran crisis existencial humana, elegir entre la obediencia confiada y el potencial ilimitado del entendimiento dual. El relato de la caída no es sobre el hambre, sino sobre el deseo intelectual. Eva ve tres cosas en el fruto: es bueno para comer, agradable a los ojos, y lo más crucial, deseable para alcanzar la sabiduría. El primer pecado de la humanidad es la búsqueda desenfrenada del conocimiento. El logro o fracaso de Eva es la acción decisiva. Ella cruza la línea, y en su primer acto de conciencia dual, su primer pensamiento es la complicidad. La necesidad de compartir el conocimiento recién adquirido. Eva se lo muestra a Adán. Adán no fue engañado. El texto es claro: Adán, a diferencia de Eva, come el fruto con pleno conocimiento de la ley y las consecuencias. Su acción no es de curiosidad, sino de lealtad emocional a su compañera. Se enfrenta al primer gran conflicto moral: obedecer al Creador o permanecer con la varona, el hueso de su hueso, y Adán elige a Eva. El efecto es instantáneo y devastador. Entonces les fueron abiertos los ojos a los dos. La transformación es la pérdida de la inocencia, y su primer conocimiento es la vergüenza. Es el día de la caída, y su logro es la comprensión de su propia desnudez y vulnerabilidad. La tarde trae consigo el sonido de la presencia del Creador, que paseaba por el huerto en el fresco del día. El contexto es ahora de juicio. Por primera vez en la existencia, la humanidad se esconde. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol del que te mandé no comieras. La crisis final del episodio es la ruptura de la responsabilidad. Adán culpa a Eva, y Eva culpa a la serpiente. El amor se convierte en recriminación, y la verdad en excusa. El huerto de Edén ya no es un lugar de delicia, sino una sala de juicio. La sentencia está a punto de caer. El castigo se cierne sobre la tierra, la mujer y el hombre. Pero lo más crucial es la pérdida inminente de la inmortalidad. El Creador debe actuar para evitar que la humanidad, ahora con conocimiento del mal, extienda su mano y coma del árbol de la vida, sellando su miseria para siempre. La justicia, en el universo del Creador, no es venganza, es la restauración del orden. El pecado había introducido un desequilibrio, la conciencia imperfecta. Para que la vida tuviera sentido, el conocimiento debía tener un precio. Y ese precio era la pérdida del hogar y el trabajo con fatiga. El Edén ya no era viable para la humanidad. La sentencia se despliega en 3 niveles, afectando el orden biológico, social y geográfico. Primero, la serpiente es condenada a arrastrarse sobre su vientre y a una enemistad perpetua con la descendencia de la mujer. Aquí se establece el primer gran conflicto que resonará a través de los siglos, la lucha entre el bien y el mal, la simiente de la mujer contra el engañador. Para Eva, la sentencia toca la maternidad y la relación con el hombre, dolor en la concepción y el deseo por su marido, quien la gobernará. Para Adán, el castigo es la maldición de la tierra, el suelo producirá espinos y cardos, y la comida se obtendrá con sudor. La vida será una lucha desde el amanecer hasta el ocaso. Antes de la expulsión, un acto de misericordia sin par.
La ropa de hojas de higuera era insuficiente, un símbolo de su propia e infructuosa vergüenza. El Creador mismo provee la primera vestimenta humana, las túnicas de piel. Este acto introduce el concepto de sacrificio expiatorio. Para cubrir la vergüenza del pecado, algo debe morir. Es el primer vislumbre de la necesidad de una intermediación para la reconciliación. Adán, al vestir las pieles, comprende que la ruptura no es total, pero sí costosa. El verdadero motivo del destierro no es el castigo, sino la preservación. El Creador razona en voz alta. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. El peligro ahora es que extienda su mano y coma del árbol de la vida. La crisis final que obliga al destierro es la necesidad de evitar la inmortalidad en el sufrimiento. La muerte se convierte en una misericordia, un límite que permite la redención y el fin del dolor. La expulsión es, paradójicamente, un acto de amor protector. Y así, la primera pareja humana es expulsada. Su logro es la supervivencia y el inicio de la vida fuera del contexto perfecto. El lugar de su destierro es al oriente del Edén, un lugar impreciso, vasto y un mundo desconocido. La humanidad se muda del paraíso al planeta Tierra como lo conocemos, con sus leyes de desgaste, enfermedad y trabajo. El trabajo ahora se llama fatiga, la tierra no colabora, y los espinos se interponen. El gran conflicto de esta nueva vida es contra la naturaleza, contra su propia mortalidad y contra el recuerdo persistente de la facilidad perdida. La espada de fuego es el sello final, no solo para prohibir la entrada al hombre, sino para guardar el camino al árbol de la vida, es una barrera física y metafísica. El huerto de Edén se convierte en una tierra perdida, un mito, un recuerdo doloroso. El mundo está abierto ante ellos, un lienzo duro y sin cultivar. Adán y Eva están solos, pero su sentencia de multiplicarse aún está en pie. En el nuevo mundo, lleno de espinos, nacerán los primeros hijos. Y el conocimiento del bien y del mal que adquirieron del fruto prohibido pronto se manifestará en la más cruel y desgarradora de las tragedias humanas, el fratricidio. El mundo fuera del Edén es un yermo de oportunidades y peligros. Adán, el hombre que una vez solo tuvo que nombrar a las criaturas, ahora debe luchar con el sudor de su frente para alimentar a su familia. En este contexto de lucha por la supervivencia, la dualidad del bien y del mal que prometía el fruto prohibido floreció en los corazones de sus hijos. El tiempo pasa fuera del Edén, marcado por las cosechas y la fatiga. Es el inicio de la era humana o antediluviana. El primer gran logro de la humanidad tras la caída es la procreación. Eva nombra a su primer hijo Caín, diciendo: «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Es una expresión de esperanza de que este niño sea el inicio de la redención. Luego nace Abel. Los niños crecen en un mundo sin el recuerdo fresco del paraíso, un contexto de trabajo y dependencia absoluta de sus padres y la tierra. Caín se hace labrador, y Abel, pastor de ovejas. La fe y el culto son esenciales para la humanidad desterrada. Adán les ha enseñado la necesidad del sacrificio. En un momento que no está precisado en los textos, pero que marca el inicio de la tradición religiosa, Caín y Abel traen sus ofrendas al Creador. No se trata de la ofrenda en sí, sino de la disposición. El Creador mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La narrativa nos sugiere que no fue el fruto o la carne, sino la calidad del corazón y la intención detrás del sacrificio lo que fue juzgado. Caín es inmediatamente envuelto por la ira y el desánimo. Su crisis es de celos y orgullo herido, siente que su arduo trabajo no es valorado. El Creador, viendo la oscuridad que se gesta en Caín, le ofrece una última oportunidad de transformación. Es un diálogo directo sobre la naturaleza del mal. ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta, te acecha, pero tú debes dominarlo. La frase es el reconocimiento de la nueva realidad humana. El pecado es una bestia agazapada, y el libre albedrío aún existe para dominarlo. El logro de este momento es la definición clara de la tentación. Caín recibe la advertencia directa de que el mal es una elección que él puede rechazar. Sin embargo,
Su conflicto interno es más fuerte que la advertencia divina. Caín ignora la advertencia y llama a su hermano Abel al campo. El texto bíblico es brutalmente conciso, dejando la escena al horror de la imaginación. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es el primer acto de violencia humana, el primer asesinato, el fruto amargo del conocimiento del mal. Adán y Eva habían traído la muerte a sí mismos y a sus descendientes a través del pecado original. Caín trae la muerte activamente a la estirpe humana a través de la violencia. El suelo, que ya estaba maldito para Adán, ahora clama con la voz de la sangre de Abel. La pregunta del Creador es el culmen de la transformación del hombre. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín responde con arrogancia defensiva: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es la segunda gran negación de responsabilidad, más severa que la de Adán. La crisis final de Caín es el miedo a ser asesinado por otros. El Creador, en un acto de juicio con misericordia, le pone una marca sobre él, un signo que lo protegerá de la venganza. Pero esta marca lo aísla permanentemente. Caín se va hacia la tierra de Nod, que significa vagabundeo, al este del Edén. Él lleva consigo el estigma del fratricidio. La primera familia está rota. Adán y Eva han perdido a un hijo por la muerte y a otro por el destierro. La línea de la humanidad pura, destinada a llenar la tierra, está viciada. Adán y Eva están devastados. Pero para la humanidad, solo queda una esperanza: fundar una nueva línea, un nuevo hijo que pueda redimir el linaje. La sangre de Abel había contaminado la tierra, y Caín se había llevado la sombra de la violencia a la tierra de Nod. Adán y Eva, los únicos seres vivos que recordaban la perfección del Edén, se enfrentaron a la vejez en un mundo donde la muerte ya era una realidad palpable. Su único camino a seguir era la renovación. La esperanza de la humanidad dependía de un nuevo comienzo. Los años se cuentan por los partos de Eva y el arado de Adán. El recuerdo del Edén se convierte en una enseñanza vital para sus otros hijos, un relato de la gloria perdida y la ley rota. El logro de la vejez: Adán y Eva alcanzan una comprensión profunda de su error. La inocencia se ha cambiado por sabiduría forjada en el dolor y la mortalidad. La gran crisis de esta etapa es la memoria histórica. ¿Cómo transmitir la verdad de la perfección a una generación que solo conoce el esfuerzo y el desorden? El relato oral se vuelve el vehículo crucial para que la humanidad no olvide su origen divino. Tras el vacío dejado por Caín y Abel, la pareja concibe un hijo que representa la nueva semilla, el linaje de la sustitución. Eva lo llama Set, que significa colocado o sustitución, reconociendo que el Creador me ha sustituido con otro hijo en lugar de Abel, porque Caín lo mató. Set se convierte en el eslabón vital de la humanidad, el padre del linaje que preservará el culto y la fe en el Creador. Es el inicio de la línea genealógica que, según los textos, conducirá a figuras clave de la historia bíblica. La línea de Set se distingue por su compromiso con la fe. La Biblia anota un dato crucial en la época de Enós, el hijo de Set. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este es el logro de Set: establecer la adoración colectiva. Es la primera institución de la civilización humana. Mientras la línea de Caín se enfoca en la construcción de ciudades de violencia y tecnología, la línea de Set se enfoca en la espiritualidad. Mientras la línea de Set se consagra al culto, el linaje de Caín, exiliado en Nod, desarrolla la tecnología y la cultura. Personajes como Jabal, padre de los que habitan en tiendas; Jubal, padre de los que tocan instrumentos musicales; y Tubal Caín, forjador de metales, ellos marcan la invención de la metalurgia y la música. Esta es la dualidad de la humanidad que se manifiesta por primera vez: el legado del árbol del conocimiento. La capacidad de crear belleza y tecnología avanzada coexiste con la capacidad de la violencia extrema. La línea de Caín está marcada por la venganza y el descontrol. El ciclo se completa con la muerte del primer hombre. Adán, el hombre de la tierra roja, el que pisó el jardín y conoció la voz del Creador, muere a la avanzada edad de 930 años. Él cumple la sentencia: polvo eres y al polvo volverás. El logro final de Adán no son los años vividos, sino la transmisión del legado.
Dejó a sus descendientes no un huerto, sino una promesa, que la línea de la mujer, el linaje de Set, algún día enfrentaría a la serpiente y buscaría la restauración de la armonía. La historia de Adán concluye, pero la historia de la humanidad, con su mezcla de redención y pecado, apenas comienza. El Edén está sellado, pero su eco resuena en cada arado y en cada oración. La humanidad ha perdido el hogar, pero no la memoria. El camino a la vida eterna está oculto, guardado por la espada de fuego, esperando el día en que la humanidad, a través de la fe, encuentre la ruta de regreso al árbol de la vida. Comenta, ¿crees que tú hubieras comido del fruto prohibido? Comparte esta gran historia de Adán y Eva. Suscríbete para más historias bíblicas explicadas como nunca antes. Y dale like si quieres más análisis profundos de la Biblia.